69 millones de personas, cada día. La mayoría no sabe que está dentro de un sistema diseñado para que no pueda salir. Esta no es la historia de una hamburguesa, es la historia de cómo un sistema creado por dos hermanos fue robado, convertido en una estructura de poder global, y cómo ese sistema termina afectando a todos los que dependen de él. Los creadores, los trabajadores, los proveedores, los consumidores, todos atrapados, ninguno con control. Y el sistema, mientras tanto, sigue creciendo. 1937, California. Dos hermanos y un mostrador de madera. Dick y Mac McDonald no querían conquistar el mundo. Querían un buen negocio y una vida tranquila. Pero tenían algo que nadie más tenía. Una obsesión con la eficiencia. En 1948, cerraron su restaurante durante 3 meses. Despidieron a las meseras, eliminaron la mitad del menú, rediseñaron la cocina entera. La llamaron Speedy Service System. Cada empleado hacía una sola tarea. Nadie pensaba, nadie improvisaba, solo ejecutaban. Una hamburguesa en 30 segundos, por 15 centavos. Las colas doblaban la esquina. Para 1953 ya tenían franquicias. Sus arcos dorados empezaban a brillar en el horizonte. Dos hermanos que crearon algo real, algo que funcionaba, y eso fue exactamente lo que los destruyó. En 1954 llegó Ray Kroc, 52 años, vendedor de máquinas de batidos, décadas de fracasos. Pero cuando pisó el estacionamiento de los hermanos McDonald y vio aquella fila interminable de clientes, algo se encendió en él. No vio un restaurante, vio un sistema que podía replicarse infinitamente. Les propuso un trato. Él se encargaría de las franquicias, ellos recibirían un porcentaje. Dick McDonald dudó desde el primer momento. Firmaron. Fue el error que les costó todo. Kroc abrió restaurantes a una velocidad que los hermanos jamás imaginaron. Illinois, Indiana, Ohio. Cada local copiaba la fórmula exacta, pero Kroc no estaba satisfecho con las migajas del contrato. Quería el control total. Y aquí es donde el sistema empieza a devorar a sus propios creadores. Kroc descubrió algo que los hermanos nunca vieron. El verdadero negocio no era la hamburguesa, era el suelo debajo de ella. Fundó Franchise Realty Corporation y empezó a comprar los terrenos donde se construían los restaurantes. Los franquiciados le pagaban alquiler a él, no a los hermanos. Así construyó un imperio inmobiliario disfrazado de comida rápida. Los hermanos veían su nombre en carteles por toda América. El dinero iba a otra parte. En 1961, Dick y Mac ya no podían más. Kroc les ofreció 2,7 millones por los derechos completos. Aceptaron, pero pusieron una condición: un porcentaje perpetuo de las ganancias. Kroc aceptó verbalmente. Les estrechó la mano. Y luego se aseguró de que ese acuerdo nunca quedara por escrito. Ese apretón de manos valía, según cálculos posteriores, $100 millones anuales. Dinero que los hermanos jamás vieron. Después de la venta, Kroc hizo algo que los dejó helados. Abrió un McDonald's justo enfrente de su restaurante original. El mismo menú, los mismos arcos dorados que ellos habían diseñado. El restaurante original tuvo que cerrar. Mac McDonald murió en 1971. Dick sobrevivió hasta 1998, viviendo modestamente, prácticamente olvidado. Mientras tanto, Kroc compraba equipos de béisbol y daba discursos sobre el sueño americano. Los creadores del sistema habían sido expulsados de él. No fue un fallo. Fue el sistema funcionando. Pero el sistema que Kroc construyó tenía una arquitectura muy específica. Y esa arquitectura garantizaba que la corporación nunca perdiera. McDonald's no es técnicamente el empleador de la mayoría de su fuerza laboral.
Los restaurantes son operados por franquiciados independientes. Cuando un trabajador se lesiona, enferma o denuncia abusos, McDonald's puede señalar al franquiciado y decir que la responsabilidad es suya. Es un escudo legal casi perfecto. La corporación se queda con los ingresos por licencias y alquileres. El riesgo laboral recae sobre miles de pequeños operadores dispersos por el mundo. Y en el fondo de ese sistema están las personas que lo sostienen cada día. Más de 1,5 millones de empleados. Una de las fuerzas laborales más grandes y peor pagadas del sector privado. En Estados Unidos, el salario promedio de un trabajador ha estado históricamente cercano al salario mínimo, mientras el CEO ganaba aproximadamente $20 millones anuales. La brecha era tan grotesca que se convirtió en símbolo de la desigualdad corporativa. En 2012, un grupo de trabajadores en Nueva York salió a las calles. Pedían $15 la hora. El movimiento se llamó Fight for Quince y se expandió como pólvora por todo el país. Miles de empleados de McDonald's marcharon, hicieron huelgas y enfrentaron represalias. McDonald's era el blanco principal porque era el más grande. La empresa respondió primero ignorando las protestas, luego anunciando aumentos que los activistas calificaron de insuficientes. Y cuando llegó la pandemia, el sistema mostró su cara más descarnada. Empleados de McDonald's denunciaron falta de equipo de protección, turnos sin descanso y represalias contra quienes enfermaban de COVID-19. La empresa facturó más de $19,000 millones ese año. Un gerente en Oakland contó que su franquicia recibió una caja de guantes de látex para un equipo de 25 personas, para todo el mes. Cuando 3 empleados del mismo turno dieron positivo, el restaurante cerró un día. Solo uno. Al día siguiente, el resto del equipo volvió a freír papas como si nada hubiera pasado. No fue un fallo. Fue el sistema funcionando. Pero el sistema no termina en las cocinas. Para sostener 40.000 restaurantes en más de 100 países, la cadena de suministro opera como una maquinaria de guerra. Las plantas procesadoras de Tyson Foods y JBS funcionan 24 horas, 7 días a la semana. Miles de reses y millones de pollos, procesados en ciclos continuos. Investigaciones con cámara oculta han documentado velocidades de línea que superan la capacidad de los trabajadores para garantizar inspecciones adecuadas. Uso masivo de antibióticos para acelerar el crecimiento de los animales. Y alguien paga el coste de mantener el sistema funcionando. En Brasil, organizaciones ambientales publicaron informes vinculando la expansión de pastizales con la demanda de carne de grandes cadenas. Miles de hectáreas de selva amazónica taladas cada año. La soja cultivada en zonas deforestadas alimentaba al ganado que terminaba en hamburguesas. McDonald's, como el mayor comprador de carne de res del planeta, estaba en el centro de la acusación. La empresa lanzó compromisos de deforestación cero. Auditorías independientes señalaron que esos compromisos eran difíciles de verificar en la práctica. El sistema seguía funcionando. Y mientras los proveedores absorbían la presión, el sistema había diseñado algo más sofisticado todavía. Algo que operaba directamente dentro de ti. Piensa en lo que sientes cuando muerdes un Big Mac. Ese placer inmediato no es accidente, es ingeniería. Los científicos que diseñan estos productos conocen el punto exacto de máxima satisfacción sensorial. Lo llaman Bliss Point, la proporción exacta de azúcar, sal y grasa que hace que tu cerebro no pueda decir basta. Los primeros 10 minutos, el nivel de azúcar se dispara. El cerebro registra una avalancha de dopamina, el mismo neurotransmisor que se activa con sustancias adictivas. A los 30 minutos, segunda oleada. El circuito de recompensa ha sido activado con precisión quirúrgica. A los 40 minutos, el hambre regresa.
La fructosa interfiere con la leptina, la hormona que le dice al cerebro que está satisfecho. El resultado es un ciclo perfecto. Comes. Sientes placer. El placer se desvanece. Sientes hambre. Vuelves. McDonald's no necesita obligarte a regresar. Tu propio cerebro lo hace por ellos. En octubre de 2023, docenas de estados y ciudades de Estados Unidos presentaron demandas colectivas contra McDonald's y otras cadenas. El argumento central: estas empresas habían comercializado productos deliberadamente adictivos hacia menores de edad, conociendo los riesgos, ocultando la evidencia. Los abogados que lideraban la ofensiva lo compararon abiertamente con las demandas históricas contra la industria tabacalera. McDonald's calificó las demandas de infundadas. Las acciones de la empresa no bajaron un solo punto el día del anuncio. No fue un fallo, fue el sistema funcionando. Y aquí está la paradoja que lo convierte todo en algo más perturbador. A pesar de los escándalos, de las demandas, de los documentales, de los activistas, de los trabajadores en la calle, de las familias en la Amazonía, de los empleados cocinando sin guantes durante una pandemia, McDonald's no solo sobrevivió. En 2023 anunció planes para abrir 10.000 nuevos restaurantes antes de 2027, el plan de crecimiento más agresivo en la historia de la compañía, la mayor parte en mercados emergentes: India, China, Sudeste Asiático, África subsahariana, América Latina, regiones con poblaciones jóvenes, clases medias en expansión y regulaciones alimentarias a menudo menos restrictivas. El patrón se repite como un ciclo que la empresa ha perfeccionado durante 7 décadas. Entrar, adaptar, saturar de publicidad, capturar a los niños primero, y luego expandir hasta que los arcos dorados sean parte del paisaje cotidiano. Porque al final, McDonald's no vende solo hamburguesas, vende pertenencia al mundo globalizado. Y eso es algo que ningún documental, ninguna demanda y ningún activista ha logrado contrarrestar. Ahora mismo, mientras escuchas esto, en algún lugar del planeta, un niño abre su primera cajita feliz. En otro rincón, un ganadero, en Mato Grosso, tala los últimos árboles de su parcela. En una planta de procesamiento en Nebraska, el turno nocturno arranca, y la línea de producción no se detendrá hasta el amanecer. En un juzgado de Illinois, un abogado apila carpetas con documentos que la empresa preferiría que nadie leyera. Y en un pequeño museo de San Bernardino, una fotografía en blanco y negro de 2 hermanos sonrientes cuelga de una pared que casi nadie visita. Dick y Mac están ahí, con delantales blancos. La mirada de quien todavía cree que algo hecho con honestidad puede sobrevivir a un sistema diseñado para devorarlo. No sobrevivió. Afuera, los arcos dorados brillan sobre la autopista. Adentro, la máquina sigue girando. 69 millones de bocas se abren hoy. Mañana serán más. La próxima vez que sostengas un Big Mac entre tus manos, antes de dar ese primer mordisco, hazte una pregunta. No sobre lo que estás comiendo, sino sobre quién diseñó el sistema que te puso esa hamburguesa en la mano. ¿Y cuántas personas pagaron el precio para que llegara hasta ahí? No es un fallo, es el sistema funcionando.